Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del GEN de Mar del Plata quiero darle, no sé si ya lo habrá hecho Martín, sino yo te doy nuevamente la bienvenida a Mar del Plata. Esperemos que tengamos una jornada como corresponde, con la calidad de panelistas que tenemos, que en la ciudad de Mar del Plata ningún partido político ha podido reunir la calidad de intelectuales y de militantes para poder llevar adelante esta jornada de hoy y mañana, que espero que salgan todos contentos. Y en nombre del partido GEN queremos repudiar la presencia en el café de acá abajo del general Milani junto a una treintena de viejos camaradas de unos 60, 70 años que seguramente fueron represores. Así que queremos dar nuestro repudio a la presencia del general Milani acá abajo mientras se desarrolla un acto democrático y plural como es el nuestro. ¡Que se vaya! Que se vaya, que se vaya. Bueno, queremos presentar a Mariel Fornoni, la doctora Mariel Fornoni. Para nosotros como marplatense es un orgullo que nos pueda acompañar en el día de hoy. Mariel me ha pedido que no lea todo su currículum, porque no le da vergüenza, así que la vamos a presentar como directora ejecutiva de la consultora Management & Fit y como una docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una persona que se formó en nuestra universidad pública. Así que para nosotros como marplatenses es un orgullo y sin más le doy la palabra a Mariel. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. A ver, me pidieron que pudiera plantear lo que yo siempre trato de plantear es un escenario desde la visión de la opinión pública, ¿no? En general un poco cómo se ven las cosas hoy, cuál es el escenario social, económico y político. Y un poco lo que he planteado es, bueno, el camino al 2015, ¿no? Un camino al 2015 que ya se largó y de alguna manera, bueno, hacer un balance desde qué fue lo que pasó desde la última elección y cómo vamos camino a este 2015. Entonces, bueno, un poco lo que planteamos es qué fue lo que pasó desde aquellas lejanas elecciones legislativas, porque parece que hubieran pasado 2 años, ¿no? Desde la elección. Y la verdad que cuando se larga la carrera presidencial, yo creo que un poco el punto de partida fue la fiesta de la vendimia. Habían pasado 3 meses desde que los nuevos legisladores habían asumido, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que hacer encuestas y preguntarle a la gente a quién va a votar en el 2015, pregunta, pero lo que elegimos hace poquito ya están trabajando, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Es como que venimos en una cosa muy acelerada, en un ritmo muy acelerado. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó desde ese momento en términos de algunas cuestiones que nos marcan el humor social, la evaluación que la gente hace de la gestión del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, un poco cuál es la percepción que tiene la gente en relación a la economía y después vamos a hablar un poco de qué perspectivas vemos a corto y a largo plazo en cuanto a los escenarios económicos y políticos. Económicos voy a hacer muy poca referencia porque bueno, va a venir Tomás después que nos va a votar con el escenario económico, así que voy a hacer apenas una referencia que tiene más que ver con qué es lo que ve la gente en relación a la economía que con las variables económicas estrictamente reales, ¿sí? Bueno, ¿cómo fue evolucionando la percepción? La verdad que el humor social hoy es un humor social negativo, ¿no? Si nosotros miramos cuando le preguntamos a la gente cómo cree que va a ser su situación económica personal en los próximos meses, hay más de un 50% de la gente que dice que su situación va a ser peor en los próximos meses contra apenas un 12% que cree que esta situación puede ser mejor. Si nosotros nos vamos a la economía general del país en los próximos meses, la situación es peor aún. El 63% cree que va a ser peor. Nosotros, les cuento con estos números, son los números del mes de abril. Estamos terminando hoy una encuesta, de lo cual bueno, les voy a adelantar algunos datos que he visto antes de venir para acá, porque vamos a publicar este fin de semana. En términos del humor social, los datos son muy similares. Tenemos un 63% de la gente que cree que va a estar peor contra un 9% de la gente que cree que la situación económica general del país va a ser mejor. Algunas lecturas en relación a esto podríamos hacer, bueno, siempre la gente contesta sobre su situación personal es más optimista que sobre la situación general del país, ¿no? Pero valores que superan el 50%, como veíamos, de pesimismo frente a su situación personal, son valores muy críticos.
Esto tiene algunas lecturas, por ejemplo, que si nosotros pensamos cuál es el piso o lo que siempre se habla del núcleo duro del oficialismo, ese 25-30%, hoy evidentemente hay parte de ese núcleo duro que tampoco está pensando que la economía está bien, ¿no? Porque hay un 10% solamente que cree que su economía va a ser mejor. Y ustedes saben que tenemos hoy una situación social absolutamente polarizada y prácticamente cualquier cosa que nosotros medimos hay un 25%, si es una medida que toma el gobierno, hay un 25% de la gente que está de acuerdo, sea lo que sea la medida, hay un 60% que está en desacuerdo y bueno, y hay un porcentaje ahí flotando que no tiene una idea formada, pero siempre está muy polarizada. Y el tema de la situación económica perforó ese 25%-30% del núcleo duro que apoya la gestión del gobierno nacional, pero que sin embargo está preocupado por la economía y cree que la economía está peor. Otra lectura que podemos hacer también de este tema de las expectativas, y eso un poco en visión de futuro, de largo plazo, es que ustedes saben que cuando las expectativas son malas, cuando las expectativas son buenas, si después la cosa viene peor, la decepción es muy grande. Pero cuando las expectativas son muy malas, si después la cosa no es tan mala, genera como un estado de satisfacción. Y esto tiene que ver con cuál va a ser el desafío para el oficialismo en esto, ¿no? Hoy la gente cree que este 2014 va a ser terrible, de mucha recesión, de mucho desempleo. Si esto no sucede y la recesión es leve y demás, tal vez después esas expectativas tan malas que había frente a lo que iba a venir generan un cierto estado de, ¿no?, decir, bueno, las cosas no estuvieron tan mal. Entonces, es un arma de doble filo, digamos, para aquellos que están en la oposición, pensar que hoy las expectativas en relación a la economía son tan malas. No sé si se entiende el concepto. O sea, cuando las expectativas son muy malas, después si lo que viene no es tan malo, no me genera tanta insatisfacción, ¿no? Entonces, esto en términos de la economía. ¿Qué pasa con la aprobación de la evaluación de gestión del gobierno nacional? Hoy tenemos, bueno, hay muy poca diferencia en la encuesta de este último mes, pero tenemos un 25% aproximadamente, y eso se viene manteniendo en los últimos meses, de aprobación a la gestión de gobierno, un 65% de desaprobación. Esto se condice bastante con los datos de la Universidad de Itela de confianza del gobierno nacional, que en general tienen como una aproximación muy grande. Hay como una correlación muy estrecha entre estos índices de aprobación, de confianza en el gobierno nacional, después con los votos que sacan los oficialismos en las elecciones. Hoy los datos, digamos, de desaprobación son estos. Vemos ahí que hay cierta volatilidad, no hablemos de volatilidades de otro tiempo, ¿no? Después que muere Néstor Kirchner, cuando cambia la aprobación de gestión de 60% de desaprobación a 60% de aprobación prácticamente en una semana. Vemos que la opinión pública es muy volátil, pero sin ir más lejos, vemos que cuando aparece el problema de salud de la Presidente, esos índices que estaban en 25 y 60 pasan a 44% de aprobación y 46% de desaprobación en el mes de octubre, o en el mes de noviembre 42 y 47, ¿no? Es decir, que remonta casi 15 puntos la aprobación de gestión, baja 15 puntos la desaprobación. Obviamente no había mediado ningún hecho de gestión, sino que fundamentalmente había dos cuestiones ahí. Una que tenía que ver con el estado de salud de la Presidenta y de alguna manera una empatía de la gente para con ella, y por otro lado también la designación del nuevo equipo económico, del jefe de gabinete, que de alguna manera, sobre todo el jefe de gabinete, había despertado como buena prensa, no solo de propios, sino de ajenos, ¿no? Todos los miembros de la oposición hablaban muy bien de esa designación, cosa que se disolvió prácticamente a la semana o a los 15 días con el conflicto de los gendarmes en Córdoba, ¿no? Entonces, pero bueno, todo eso había generado como una percepción positiva que había logrado ese movimiento y que luego en diciembre, enero, bueno, por todos los sucesos que todos conocemos, empieza a caer rápidamente y volvemos a retomar estos valores hoy de aprobación y desaprobación de la gestión. Bueno, yo voy avanzando y no sé si después tienen abierto un espacio para preguntas, supongo. Bueno, ¿qué pasa con la imagen de los principales dirigentes? Bueno, ahí tenemos algunos de los principales dirigentes que nosotros medimos con sus imágenes negativas y positivas.
Aparece Sergio Massa en primer lugar, Wiener en segundo, Scioli en tercero, Cobos en cuarto. Bueno, son algunos de los dirigentes que medimos del escenario nacional. En general, bueno, un poco los que aparecen como presidenciables. Hay algunos, esta diferencia que vemos al costado es la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa, porque hay algunos dirigentes que todavía tienen nivel de desconocimiento más alto, entonces, bueno, su imagen positiva es más baja, pero no porque tengan alta de imagen negativa, sino porque tienen un alto grado de desconocimiento. En general, de los casos acá presentes, yo diría que aquellos que tienen nivel de desconocimiento alto pueden ser de la Sota, Sanz y Cobos en alguna medida, tiene un 25% de nivel de desconocimiento. Wiener también, a pesar de haber salido segundo en la última elección presidencial, tiene todavía a nivel nacional prácticamente un 25%, entre un 20 y un 25% de nivel de desconocimiento. ¿Qué implica esto de las imágenes? Bueno, la imagen es una construcción que la gente hace en función de atributos que no son iguales para todos, pero que en general tienen que ver con la trayectoria, con la transparencia, con atributos personales también, y que esto de alguna manera no siempre después se traduce a intención de voto. Sí, imágenes negativas muy altas funcionan como un techo, ¿no?, de quienes nunca votarían a ese candidato, pero no siempre la imagen positiva después se traduce necesariamente a intención de voto. En relación a cuáles son los problemas que más le preocupan a la gente, aparece la inseguridad, sigue apareciendo en primer lugar, no es novedad, los valores, este valor es una respuesta, es una pregunta de respuestas múltiples, por eso vemos los porcentajes tan elevados, la gente puede elegir más de una, puede tener más de una preocupación, ¿no? Los índices de preocupación en cuanto a la inseguridad nunca han variado en los últimos 10 años, del 70% fue el valor mínimo, ¿no? 69-70%. Es decir, hoy tenemos un 89%. Si nosotros medimos el tema de la inflación y le sumamos el tema de inflación y desempleo, superaría, o sea que hoy los temas económicos están prácticamente a la par de la inflación. El último mes, digamos, producto de muchos hechos de inseguridad muy violentos, la inseguridad vuelve a recuperar ese protagonismo que había abandonado durante los 2 últimos meses, donde la situación económica aparecía en primer lugar. Esto se notó estos últimos meses, pero ahora vuelve también la economía a pegar fuertemente. Y vemos el tema, bueno, de la corrupción en cuarto lugar. Yo tengo como alguna apreciación en cuanto a esto de la corrupción, ¿no? Y que tiene que ver con que la corrupción es un tema que la gente mira siempre y cuando la economía funcione mal. Y nosotros de alguna medida eso lo tenemos como medido, porque cuando estalla el caso Joklender prácticamente no mueve la aguja de la aprobación de gestión de la Presidente, porque la percepción acerca de la economía era buena. No pasa lo mismo con Sicone, donde la economía ya empezaba a funcionar un poco peor, y no pasa lo mismo con Lázaro Báez, donde ahí ya sí impacta, porque la percepción de la economía había caído. Y después uno ve, ¿no?, algunas cuestiones, bueno, acceso a la educación 20, a la salud 17. La verdad que esto se contradice con, justamente, bueno, esta semana estuve haciendo mucho trabajo cualitativo, mucho focus group, y me preguntaba por qué cuando uno habla con la gente en los grupos, la gente cree que que la causa de todos estos problemas tienen que ver con la educación. Y después cuando uno hace las encuestas, la educación no aparece entre las principales preocupaciones, ¿no? Y la verdad que cuando uno habla tanto de la corrupción, como del narcotráfico, como del desempleo, como de, ¿no?, todos los temas, como de la inseguridad, por supuesto, la gente encuentra que la causa fundamental es que no tenemos, bueno, que la educación ha cambiado, que es un tema la falta de educación, que los jóvenes que no estudian ni trabajan y demás. Pero después cuando uno hace las encuestas, la verdad que no aparece como una variable, si uno lo mira, 20% y suma desempleo y inflación 110, la verdad que es muy poco, ¿no?, lo que parece como un tema educativo, y sin embargo la gente después, cuando razona un poco más sobre los temas, se da cuenta que la educación es una variable fundamental y le preocupa. En relación a las cuestiones económicas, ¿qué es lo que más preocupa? Bueno, la inflación aparece en primera mención, esto es del último mes.
en los meses anteriores aparecía el desempleo como primera mención, más allá de que tuviera un valor menor. La gente sabe que en un estado, en una situación de recesión, digamos, si se queda sin trabajo le va a costar mucho trabajo conseguir, le va a ser muy difícil conseguir un trabajo nuevo. De abril. Sí, tiene menos de un mes, ¿no? Estamos justo terminando ahora, pero tiene menos de un mes. En los meses anteriores había salido desempleo en primer lugar y ahora volvió este mes a salir inflación, pero la verdad que el desempleo está ahí a la par porque la gente está muy preocupada también la gente que está subempleada o con trabajo en negro, que sabe que en un periodo de recesión son los primeros que se quedan, ¿no? Y además están fuera de las paritarias, con lo cual también se conjuga con la inflación, porque más allá de que la inflación, bueno, pueda ser alcanzada de alguna manera por las paritarias, aquellos que están fuera del empleo formal no tienen esa posibilidad. No aparece, por ejemplo, bueno, fíjense, el cepo cambiario no tiene prácticamente ninguna, es una preocupación muy baja. Esto es para el común de la gente y por supuesto que si uno segmentara que, digamos, por nivel socioeducativo, por edad y demás, hay alguna variación, ¿no? En los niveles más bajos preocupa más el desempleo, tal vez en los niveles de edad más bajos preocupa el desempleo y también en los niveles socioeconómicos más bajos y sin embargo por ahí en la clase media preocupa más la inflación. Bueno, eso hay algunas diferencias, pero este es el total, digamos, de la muestra. Y cuando uno le pregunta a la gente cómo cree que está la economía, hay un 75% que dice que la economía va por mal camino y esto de alguna manera se condice con esto que les decía al principio de que hay apenas un 17% de la gente que dice que la economía está encaminada, que es mucho menos de lo que siempre se habla de ese núcleo duro del kirchnerismo, que es 25-30%. Y si miramos la segmentación, prácticamente no hay mucha diferencia, ¿no? Ni en términos de sexo, ni de edad, ni de nivel socioeducativo, todos creen que va por mal camino. De hecho, yo les mostré el ranking de imágenes positivas, el ranking de imágenes negativas, lo encabeza Amado Boudou y después está Capitanich y después Kicillof, o sea que, está segundo Kicillof y tercero Capitanich, con lo cual, por lo menos en esta abril, con lo cual también el equipo económico tiene serias críticas, ¿no? En relación a la inseguridad, la gente cree que la situación se agravó en estos últimos tiempos, el 84%, en la encuesta que acabamos de terminar bajó un poco, creo que está en 77, en la que estamos terminando hoy, pero bueno, hay una preocupación por esta situación. Y cuando le preguntamos a quién le aduce la mayor responsabilidad, el 38,7% se lo lleva el gobierno nacional, el 4,3% los provinciales, el 3% la policía, el 14% la justicia y el 36% en partes iguales. Es decir que la mayor responsabilidad en general la gente la aduce al gobierno nacional y por ahí un poco en estos grupos y un poco más en el trabajo cualitativo la gente entiende que también la forma, ¿no?, de la violencia, por eso la forma del delito ha cambiado y esto tiene que ver mucho con el narcotráfico y el narcotráfico es responsabilidad de alguna manera del gobierno nacional por ser un delito federal y por ser el gobierno nacional quien permitió la venida a las fronteras y que hoy algunas provincias como Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires estén inundadas de droga y esto no lo ve la gente como una responsabilidad tanto de los gobiernos provinciales sino del gobierno nacional. Bueno, ¿qué pasó? Yo les decía, bueno, estábamos en esto de qué pasó de la elección hasta ahora, ¿no? Entonces, un poco esto fue en términos de humor social, de preocupaciones, de imagen de los dirigentes y demás, y bueno, y algunos hechos relevantes que marcaron esta economía, lo que dije que no me voy a meter mucho por el tema de que, bueno, que viene Tomás después, pero bueno, pérdida de reservas, modificación de la estrategia monetaria cambiaria, aceleración inflacionaria. Ahora, también debo decir que, y un poco también esto de trabajos cualitativos, cuando uno le pregunta a la gente, en términos de la economía, el hecho para la gente de ver un dólar estable estos 2 o 3 últimos meses y que le permitan comprar al menos $200, al común de la gente le ha generado mucha tranquilidad.
no siente una situación de crisis, ni siente, independientemente de la economía, independientemente de la inflación, independientemente de la preocupación por el desempleo, el hecho de ver un valor de tipo de cambio estable y el hecho de tener de alguna manera posibilidad de acceder a comprar algunos dólares, aunque sean muy pocos, la verdad que ha generado tranquilidad y no sienten que hoy estemos en una situación de crisis profunda. Bueno, un poco perspectivas de corto plazo, bueno, un poco la economía, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una inconsistencia y más allá de que hoy se siga hablando de algunas cuestiones en términos de relato, se siga manteniendo esta cuestión del modelo, la verdad que todos sabemos que hubo un ajuste muy ortodoxo, no el ajuste que debería haberse hecho, pero un cierto ajuste ortodoxo sin reconocerlo del todo, ¿no? Entonces, bueno, gana la batalla por las reservas, pero vamos a ver a qué costo. En principio, las estimaciones dicen que la economía caería entre 1 y 1,5%, con un piso de 33% de inflación. Y bueno, y hay que ver cuánto tiempo va a pasar hasta nuevamente tener tensiones en el mercado de divisas que seguramente van a volver a generar la inquietud en la gente como generó anteriormente. Lo que sí está claro de alguna manera es que va a ser un escenario en el cual la economía va a estar sobre la política. La economía va a ser un eje central en este tiempo que sigue, ¿no? Evidentemente, después de octubre, Cristina mantuvo la política económica para tratar de consolidar a su núcleo fiel y leal de votantes, pero bueno, también hizo algunos cambios, más allá de que los manifestó el jefe de gabinete o el ministro de Economía, algunos cambios ortodoxos, no los necesarios. El tema es que esto está trayendo la crítica y deserciones de algunos socios políticos, ¿no? ¿Qué pasa con la economía después de estas últimas medidas que se han tomado? Bueno, cuando uno pregunta por qué cree que aumenta el nivel general de precios, los empresarios y el gobierno juntos se llevan el 50%, la política económica del gobierno nacional 26% y el comportamiento de los empresarios 19%. Esto, cuando uno lo mira así como el número en abstracto, no dice mucho, pero cuando uno mira comparativamente, la verdad que los empresarios en nuestro país nunca han tenido muy buena imagen, y estos números, si nosotros los hubiéramos tomado en otro momento, el 70% de la culpa hubiera sido de los empresarios. Es decir, que hoy se llevan el 20% nada más, es porque hay una culpa hacia el gobierno nacional muy superior a la que han tenido habitualmente, porque en general siempre la culpa en nuestro país es de los empresarios, y de hecho cuando la economía funcionaba bien y nosotros preguntábamos si esto era por la política del gobierno o por mérito de los empresarios o por temas de contexto, era por mérito del gobierno, ¿no? La gente no valoraba, no tenía en consideración ni las condiciones del contexto ni el comportamiento de los empresarios. Bueno, ¿qué pasa con los precios o con algunas de estas medidas que se están tomando? No tienen aceptación en la opinión pública, y es lógico porque uno sabe que un acuerdo de precios solo sirve para moderar expectativas, y la verdad que en un gobierno en el cual la gente no tiene confianza es muy difícil que puedan lograr moderar expectativas a partir de este tipo de medidas. Hoy solo el 8% dice, no, el 8,3% dice que va a reducir la inflación de forma permanente, ¿no? Estos programas. Cuando lo habíamos medido en la etapa anterior del tema del congelamiento de precios, había sido un 6%, con lo cual no hay prácticamente modificación. Es muy poca la gente que cree que este tipo de programas pueden tener algún efecto para originar la inflación. Y cuando le preguntamos cómo cree que va a ser la inflación, el 72% cree que va a ser entre muy superior y superior, y el 6,4% cree que va a ser inferior o muy inferior. Esto es un tema con respecto a lo que les decía al principio de las expectativas. La verdad que hay un 72% de la gente que está pensando que la inflación va a ser muy superior y que las cosas van a estar mucho peor. Entonces, si las cosas no están tan mal, esas expectativas de alguna manera se van a ver, no se van a ver satisfechas, ¿no? Y
bueno, en relación a los cambios económicos, la gente cree que fueron improvisados por el gobierno para evitar una crisis. Hay una crítica generalizada a toda la gestión del equipo económico. Como les decía, Kicillof es uno de los dirigentes con peor imagen hoy, no solo en el gobierno nacional, sino de todos los dirigentes. Tiene peor imagen que Moyano, con lo cual, que siempre había sido, digamos, había liderado las imágenes negativas y sin embargo hoy logró desplazarlo. No hay confianza, se cree que la situación, que no hay una planificación a largo plazo, que las medidas son improvisadas totalmente a medida que se van presentando los inconvenientes, y hay una desconfianza total en términos de cómo se está manejando la economía. Y esto, de alguna manera, explica, ¿no?, esta situación de por qué después se valora negativamente la gestión de gobierno y por qué estas medidas que sirven para moderar expectativas no tienen ningún efecto, porque no pueden moderar expectativas si la gente no tiene confianza. Bueno, esto es muy largo, pero les quise mostrar algo que es un trabajito que hicimos hace un tiempo, viendo si la economía marca ciclos, y hicimos un trabajo no solo para Argentina, sino viendo algunos países de Latinoamérica para ver cómo las variables económicas influyen en los cambios entre oficialismo y oposición. Entonces, ahí, bueno, lo que nosotros decimos, en toda la elección los votantes deciden, ¿no?, entre cambio y continuidad. Entonces, ¿qué miran? Miran cómo se desempeñó el gobierno anteriormente, cómo cree que lo va a hacer después de las elecciones. Y más allá de que en el voto entran algunas cuestiones, no solo entran cuestiones económicas, ¿no?, sino, bueno, algunas cuestiones valorativas, de imagen y otras cosas, pero uno sabe que el tema económico es una variable fundamental independientemente de que se reconozca más o menos, porque la gente lo toma como una señal de competencia, ¿no?, de competencia o incompetencia de un gobierno. Entonces lo que hicimos fue comparar la evolución económica y los resultados electorales de algunos países de América Latina. Tomamos los 9 más importantes, que prácticamente representan el 90% del PBI de la región. Del total de 57 elecciones, 25 eran legislativas y 75 presidenciales, porque en general, sacando Argentina y México, se superponen. De esas, el 63 las ganó el oficialismo y el 37% las ganó la oposición, y tomamos 3 indicadores económicos, por ahí más fáciles de relevar, que tenían que ver con el crecimiento del PBI, la inflación y el desempleo, para ver cómo funcionaba esto. Y tomamos para toda la muestra, comparamos el promedio anual de estos indicadores y vimos un poco qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces hicimos como una evolución de un país promedio. En ese país promedio excluimos el fin de la CIPAR de Argentina del 91 y de Brasil del 94, ¿no?, para no tomar sesgos. Y ahí veíamos algunas cosas, que si bien el crecimiento económico era similar, ¿no?, en los años anteriores al año electoral, ¿qué pasaba cuando estábamos en T, que era el año electoral? Es decir, que cuando la economía se aceleraba significativamente, los comicios eran ganados en todos los casos por el oficialismo, ¿sí? Esto en términos de crecimiento. Es decir, que el crecimiento es una variable muy importante, que cuando la economía viene en aceleración, no solo esto pasa en nuestro país, sino en todos los países de Latinoamérica, es muy difícil que la oposición gane una elección. ¿Qué pasaba con la inflación? En la inflación no era una variable que pudiera mostrar una correlación tan directa. Es decir, hay una tendencia, sí, pero no podríamos decir que fuera una variable tan significativa en el momento de elegir entre oficialismo y oposición. Y sí es una variable importante el tema del desempleo. Entonces, fíjense en términos de el desempleo, ¿sí?, vemos cómo va creciendo, y en aquellas elecciones donde el desempleo supera valores, por ejemplo, del 10%, hay mucha posibilidad de que las elecciones, bueno, en este caso las elecciones fueron ganadas por partidos de la oposición. Si lo queremos ver desde otra perspectiva, y en vez de tomar un país promedio como una elección promedio, vemos todos los indicadores,
vemos que realmente, bueno, vemos lo mismo en realidad, ¿no? Que el gobierno tiene más chances de ganar cuando la economía va creciendo rápidamente. Vemos ahí cuando crece entre el 5 y el 7. Vemos alguna cuestión con la inflación, pero tampoco es un tema muy central. Y sí vemos el tema también del desempleo, que cuando supera valores del 14%, las oposiciones ganan esos comicios. Tomamos también las elecciones argentinas un poco en esto. Obviamente que, bueno, en el caso de los 90 un poco el tema era la inflación, después el crecimiento y el desempleo, y un poco, bueno, marcamos como excepción la elección del 97, donde parecía que el factor central fue la corrupción, pero también se registra esto mismo. Entonces, quitarle hoy pensar que la economía no es un factor central a la elección que toma la gente entre continuidad o cambio y valora como la competencia o incompetencia de un gobierno para lo que va a venir, es minimizar esta variable, ¿no? Es una variable muy importante, y por eso cuando uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el escenario a futuro? Y el escenario a futuro va a depender en gran medida de qué es lo que pase con la economía. Va a depender en gran medida de qué es lo que pase con la economía, y como la verdad que uno no, a veces, independientemente de las proyecciones que seguramente va a mostrar Tomás, que creo que vaya atrás, la verdad que independientemente de las proyecciones que uno haga, bueno, uno va a ver que depende cómo esté la economía, algunos van a tener más chances o menos chances, y bueno, y vamos a tratar de hablar un poquito más de eso. Bueno, y hay otra cuestión que tiene que ver con la performance, y que de alguna manera se traduce en el índice que yo les comentaba hoy de confianza en el gobierno, ¿no? Este es el índice que plantea la Universidad de Itela, que en algunos casos, bueno, se condice mucho con la aprobación de gestión de gobierno. En este caso, prácticamente el índice de confianza electoral hoy está muy unido, por lo menos a nuestros números, en temas de aprobación de gestión de gobierno. Y si nosotros miramos cuando Cristina saca el 54% de los votos, la confianza del gobierno estaba prácticamente en esos valores, ¿no? Hay una correlación muy fuerte en esto. Hoy está en el piso de 25-26 puntos. Si uno planteara esto, podría decir que ese es el piso de los votos que tiene el oficialismo, ¿no? Hoy, a 18 meses de la elección y con una gestión de gobierno por delante. Bueno, ¿qué pasa con la política? Porque como yo les decía, parece como que la economía fuera hoy la principal variable. ¿Y qué está pasando con la política? La verdad que uno piensa, bueno, primero creo que Cristina Fernández de alguna manera sigue manteniendo la centralidad de la política argentina. ¿Qué pasa si evita una crisis económica? Y va a mantener un piso interesante de votos, que puede estar entre un 25 y un 30%. Depende cómo evolucione la economía de aquí a allá, ¿no? Entonces va a seguir jugando un papel importante en las próximas elecciones. Uno no sabe, bueno, qué es lo que va a pasar con el tema de las internas, a quién elegiría de sucesor, y si hoy tiene posibilidad de elegir un sucesor, ¿no? Cómo está su dedo, porque en algún momento tenía un dedo muy potente para poder elegir quién era el sucesor o no. Hoy parece que los gobernadores están exigiendo un poco más, que el Partido Justicialista está exigiendo un poco más, y hay que ver cuáles son las posibilidades de Cristina en este caso. Aparecen algunos posibles sucesores más cercanos al kirchnerismo. La verdad que de todos ellos, bueno, yo les decía, Kicillof y Capitanich son, después de Vudú, quienes tienen más índice de imagen negativa. No parece que fuera posible hoy que fueran candidatos. Uribarri tiene un nivel de desconocimiento muy alto, está en el orden del 67% aproximadamente. Randazzo de alguna manera es quien es el que está mejor posicionado, de alguna manera está más posicionado para la provincia de Buenos Aires que como candidato a nivel nacional, pero de todo el entorno del kirchnerismo es el que hoy aparece como el dirigente mejor posicionado del entorno. Y después está Scioli, que hoy parecería ser su última opción. Scioli sigue teniendo buena imagen,
tiene un nivel de aprobación de gestión en la provincia de Buenos Aires superior al nivel de desaprobación. Ahí, ¿no?, en partes iguales, 45, 44, pero sigue teniendo mayor aprobación de gestión en la provincia que de desaprobación, y tiene buena imagen, aparece entre los 3 primeros. Y de alguna manera se ve como el candidato del cambio con continuidad. Ahora, por supuesto, esto está hoy unido, está ligado a qué es lo que le va a pasar con la gestión en la provincia de Buenos Aires en este año y medio que queda, ¿no? De los principales candidatos, digamos, de quienes hoy aparecen en el ranking como los 4 mejor posicionados, tenemos 2, que es el caso de Scioli y el caso de Macri, que tienen gestión, que eso les da notoriedad, estado público, aparecer en los medios y demás. Pero bueno, tienen que llevar adelante la gestión, porque si no tienen una buena gestión, eso no los perjudica como candidatos. Y por el otro lado, Massa y Wiener, que están en el Congreso, a lo cual se les hace mucho más difícil el tema de la notoriedad, el estado público y demás, pero bueno, no tienen que mantener una gestión. Sergio Massa por el Frente Renovador, bueno, obviamente fue el ganador de la elección de octubre, el que la gente ve como ganador de la última elección. El tema es que se tiene que extender fuera de la provincia de Buenos Aires, atraer votantes no peronistas, y la verdad que uno lo que se pregunta en el caso de Sergio Massa es si va a ser capaz de representar el cambio, ¿no? De alguna manera hoy Sergio Massa sigue encabezando las encuestas con mucha menor diferencia de la que tenía hace 3 o 4 meses. Hoy prácticamente, no sé, estamos cerrando hoy, pero por lo que vi creo que tiene menos de 4 puntos de diferencia con Scioli. Sigue apareciendo primero en términos de imagen. El tema es si la gente vota continuidad, no va a elegir a Massa, y si vota cambio, hoy parece que tiene otras opciones más interesantes, ¿no? De alguna manera también la dificultad de Massa es que hoy tiene un discurso muy enfrentado al kirchnerismo, entonces compite en un espacio donde está el PRO, donde está UNEN, donde está, ¿no?, aparece en el espacio del cambio. Y bueno, hay que ver qué target es el que logra conseguir o mantener Sergio Massa de gente. Hoy capta votos en la laguna de los votos peronistas todavía. Hay que ver, bueno, qué es lo que pasa con después quien gane la interna peronista y cómo se alinea el peronismo después de esto. La verdad que yo, independientemente de que siga apareciendo primero en las encuestas, le veo cierta dificultad en el tema de qué target va a llegar captando Sergio Massa, porque, bueno, de alguna manera el peronismo se está enfilando más a Scioli y el voto no peronista está yendo más para el espacio de UNEN y para el espacio de Mauricio Macri. Bueno, acá tenemos el espacio UNEN, que es un poco la percepción de la gente, ¿no? UCR, socialismo, aliados, monogen. Tienen un potencial interesante si se las arreglan para limar las diferencias de acá a la elección. Es decir, la gente, la verdad, que esto por ahí más de trabajos cualitativos, tiene serias dudas de que puedan llegar unidos al momento de la elección. Serias dudas. Por declaraciones de Carrió, por declaraciones de Cobos, por declaraciones de Sanz, por declaraciones de quien sea, pero la verdad que tienen serias dudas. Tienen serias dudas también en relación a, por ejemplo, preguntas que hace la gente, ¿no? En estos trabajos cualitativos dicen, ¿y cuál sería la política económica? ¿La de Pino Solanas o la de Sanz? ¿Y cuál sería, no? Hay como una dificultad en ver unión en algunas facciones como muy diferentes. La verdad que sí, todavía por supuesto queda muy latente el concepto de la alianza. Hay una cosa, la gente no cree que los partidos que no sean peronistas no puedan gobernar. Lo que cree que le resulta muy difícil a los partidos que no son peronistas es bancarse al peronismo de oposición, ¿no? Es decir, no es que no puedan gobernar, no son capaces de aguantar al peronismo como opositor, y esa es un poco la principal preocupación de la gente en cuanto a que un partido no peronista llegue al poder. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las perspectivas con la intención de voto. Me parece que tienen muchas posibilidades si logran llegar unidos al momento de la elección. Hay algunas cosas que se plantean, ¿no? El caso de UNEN, por ejemplo, fue un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires.
en la última elección, pero después votan todo dividido en la legislatura, ¿no? Y esa es un poco la percepción de la gente. Incluso por ahí votaciones que de todas maneras la van a perder. Entonces, también de esto se trata porque se los acusa de alguna manera de falta de pragmatismo a la hora de poder, ¿no?, actuar como oposición. Bueno, el PRO gana experiencia ejecutiva en estos últimos años, puede ser una opción fuera del bipartidismo, tiene que ampliar, por supuesto, su estructura en la Ciudad de Buenos Aires y desarrollar candidatos competitivos en el distrito fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y esa es un poco la dificultad, ¿no?, de tener un poco. Ahora, también ha crecido en este último tiempo y la gente, la verdad, en esto se pregunta, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que la Ciudad de Buenos Aires ha hecho cosas, ¿no? Y si esta es la opción, de hecho, hay cosas que a mí me llamaron la atención, que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, aparezca María Eugenia Vidal así en forma espontánea, que uno pensaría que a priori que no es muy conocida. Y sin embargo, bueno, hay como una visión de la gente de decir, bueno, estos están haciendo cosas, qué sé yo, por ahí son una opción, ¿no? Bueno, y ahí está dando vuelta a la política, por lo menos desde la percepción de la gente. No me voy a meter en esto de la economía porque... ¿Cómo viene la intención de voto? Bueno, acá tenemos enero, febrero, marzo, abril, y no es muy diferente a lo que salió ahora. Ha habido algún crecimiento, bueno, un poco cayó, creo que Sergio Massa cayó un punto, Scioli también, o por ahí. Más o menos esos son los números. Si hoy uno mira quién gana, ninguno y no sabe es quién gana hoy, porque todavía hay mucha gente que no sabe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros podemos sumar Carrió, Wiener, Sanz? Y se puede sumar y no tanto. A veces las sinergias son positivas y a veces son negativas. No lo tengo acá porque lo estamos terminando de cerrar ahora. Preguntamos un poco por qué pasaría si hubiera una alianza entre UNER y el PRO. No está muy a favor la gente de esto. La verdad que en esto hay una diferencia considerable en relación a las últimas elecciones. Hace muchas elecciones ya que la gente se une para derrotar a alguien. Y en esta elección, la verdad que la gente no lo ve de esta manera. ¿Por qué? Porque Cristina termina su mandato, no tiene reelección, no hay un candidato hoy kirchnerista con fuerza al cual haya que ganarle. Entonces la gente, la verdad que cree y siente que esta es una elección propositiva, que es una elección para elegir a alguien, no para elegir a alguien, para no elegir a alguien, ¿no? Para sentir que alguien le tiene que ganar. Entonces unámonos todos para ganarle a este. La verdad que no ve que sea una situación de este tipo. Esto es muy diferente a lo que pasó en el 2009, a lo que pasó en otras oportunidades, incluso bueno, en esta última elección, en el 2013. Entonces la verdad que la gente no está pidiendo únanse todos para derrotar a este. La verdad que no, es una elección propositiva y la gente está viendo qué elige y, bueno, si elige continuidad de cambio, pero no está pensando en que hay que derrotar a alguien. No es por lo menos lo que le pasa hoy a la gente por la cabeza. Cuando le preguntamos, bueno, ¿cuáles son los rasgos ideales que debería reunir el próximo presidente? Experiencia política, apoyo del partido, experiencia en gestión, son algunos de los perfiles. Fíjense que el tema de la tendencia ideológica, hay un 65% de la gente que manifiesta que esto le resulta indiferente. La gente está muy pragmática en este sentido, ¿no? La ideología, porque además tampoco puede identificar cuál es la ideología de cada uno de los candidatos. Ese es el tema. Y además, bueno, muchas veces uno hace... Si nosotros por ahí hemos trabajado en otros países y claro, uno mira cómo se va transformando el voto de una elección a otra y entonces dice, bueno, los votos, yo por ejemplo en España, ¿no? Los del PP que pasaron al PSOE y la verdad que acá la gente hay veces que ha votado en 4 elecciones, 4 partidos distintos y sin embargo si uno mira votó al mismo candidato. Entonces el que cambió fue el candidato y no el voto de la gente. Entonces la verdad que la tendencia ideológica es bastante entendible, ¿no? Que hoy tenga tan poco peso. Hay como una diferencia, hay como mitad de opiniones entre si el perfil es pacificador o un liderazgo fuerte. Una de las cuestiones que también
recuerdo que sale bastante en el trabajo cualitativo en relación al Frente UNED, tiene que ver con eso, con que hay muchos candidatos, pero ningún liderazgo fuerte realmente, ¿no? No visualizan un liderazgo fuerte, más allá de la cantidad de candidatos que haya. Y cuando preguntamos, bueno, ¿qué preferiría usted? ¿Alguien que conserve las cosas que se hicieron bien? 67%, alguien que cambie todas las políticas, 22%. La gente siente que siempre que hay un cambio, el que viene quiere tirar todo lo que se hizo y empezar de nuevo, y entonces ahí nos pasamos los 4 años tratando de empezar de nuevo y no terminamos haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que la gente plantea en relación al próximo liderazgo. Y la verdad que si uno miramos de los precandidatos, ¿qué es lo que dicen en términos de inflación, en términos de políticas de largo plazo, en términos de... La verdad que no hay mucha diferencia. Iba a pasar un video, pero bueno, no lo pude terminar. Pero la verdad que todos hablan más o menos de lo mismo. En términos del diagnóstico y en términos de lo que viene, no hay demasiada diferencia, y eso es lo que la gente también un poco la confunde. La confunde por un lado y por otro lado la tranquiliza, porque cree que cualquiera de los candidatos que venga va a tener de alguna manera una impronta distinta. Esto termina con el vamos por todos y estamos frente a 4 eventuales liderazgos muchísimo más moderados, ¿no? Y entonces desde ahí, por eso digo que desde ahí también empieza un periodo como de tranquilidad y un voto más propositivo, no unirnos para ganarle a alguien, sino realmente elegir a alguien que nos convenza. No lo tengo acá en la presentación porque, como les decía, estaba terminando recién el tema de la encuesta de esta semana. Nosotros medimos el tema por frentes. La verdad que está muy parejo, ¿no? El Frente para la Victoria encabeza, sigue UNED, pero con 20%, sigue UNED, y después está el Frente Renovador y por último está el PRO, cuando nosotros medimos intención de voto por frentes. Y si medimos el tema de las internas, en la interna de UNED aparece Wiener en primer lugar, en la interna del peronismo aparece Scioli en primer lugar. Pero también la realidad es que si nosotros miramos qué es lo que va a pasar en esto, vamos a tener, o sea, uno hoy está imaginando un candidato de 30 puntos y la verdad que podemos tener un candidato de 10 puntos que llegue. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener 4 frentes que cada uno tendrá entre el 25-20% de los votos. Si UNED, por ejemplo, va a unas PASO con todos sus candidatos, capaz que un candidato con el 10% de los votos es el candidato del espacio, ¿no? Entonces uno hoy está imaginando un candidato de 30 puntos y en realidad va a ser candidato a presidente alguien que en sus pasos salga por ahí con 10 o 11 puntos, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es que todo es posible, porque no estamos pensando en que tenemos que tener un candidato que tenga el 40% de los votos, ¿no? Y eso me parece que es un tema, me parece que de las cosas, digamos, nuevas que uno ve en términos de lo que está pensando la gente, creo que hay algunas cuestiones, a ver si están ahí o si no las digo. Bueno, primero que creo que el foco del próximo gobierno va a estar dado en la estabilidad del ciclo económico y depende cómo esté la economía. Esto va a tener mucho que ver con la elección que tome la gente. La gente se pone muy conservadora a la hora de votar. Si la economía está bien, le va a costar mucho tomar una decisión que tenga que ver con el cambio. Si nosotros votábamos en enero frente a una situación de crisis total, seguramente el peronismo no hubiera tenido ninguna posibilidad. Cuando digo peronismo por completo, Scioli, kirchnerismo o Massa, ¿sí? Si la situación económica es recesiva, pero está estable y está dentro de ciertos parámetros, el peronismo sigue teniendo muchas posibilidades. Me parece que la mayoría de los candidatos comparten las preocupaciones, el diagnóstico tampoco difieren demasiado, todos representan un cambio hacia la moderación. En escenario de crisis, obviamente, como decía, se reducen las posibilidades del peronismo, pero sin crisis las posibilidades del peronismo persisten fuertemente, y me parece que un poco lo que está ahora en términos de la opinión pública es el tema de las expectativas frente a las alianzas, pero con estas consideraciones que yo les decía, ¿no? La verdad que la gente está buscando a alguien para elegir, no a alguien que le gane a otro.
Y en el tema de la situación económica y esto de la crisis o no y de las posibilidades del peronismo o no, también un poco esto que les planteaba al principio, como las expectativas son muy malas frente a lo que va a venir, ese diagnóstico tan aterrador, después si la situación no es tan mala, es recesiva pero no es tan mala, también hace que persistan las posibilidades del peronismo en mantenerse en el poder, ¿no? Bueno, y creo que nada más, no sé si, supongo que hay preguntas, ¿no? O no sé cómo está previsto, o no. Acá cierre le vas. Mariel, como vos sabés, nosotros somos parte del Frente Amplio UNEM, y a mí me parece que uno de los secretos, y hay que ver cómo surge también de tus apreciaciones, es cómo fidelizamos, después de una competencia de pluralidad de candidatos, a los electores. ¿Cómo crees que la sociedad puede aceptar una fidelización porque de todos los candidatos que tengamos, solamente quedará uno? Sí. ¿Ahí? Anda. Bueno, ese es el tema de las sinergias, ¿no? Esta cuestión que yo les planteaba, que la gente pregunta, las preguntas estas que se hacen, bueno, pero a ver, yo estoy de acuerdo con Pino, pero nunca votaría a Sanz, o yo estoy de acuerdo. Me parece que el tema también es mostrar algún tipo de pragmatismo, ¿no? En esta cuestión a veces el mostrar las diferencias más que las convergencias es algo que de alguna manera termina perjudicando, ¿no? Porque lo que pasa es que es difícil porque uno se quiere diferenciar para la interna y después tiene que converger para lo que viene después. Entonces habrá que ver si hay que diferenciarse tanto en las internas o tener como una negociación previa para no diferenciarse tanto. Porque el tema, uno lo veía, bueno, por ejemplo, bueno, el esquema fue el de, para comparar, fue el tema del espacio UNEM en la ciudad, ¿no? Entonces vos mirabas, el que había votado a Lustó y a Terraño, ese voto pudieron mantener muy poco. Después para las elecciones, ¿no? Un poco se perdía. Porque hubo fidelización, pero se perdió mucho. Hoy yo una de las cosas que miraba en la última encuesta aparte era, por ejemplo, que decía el voto, aquellos que hoy se identifican como de la oposición, solo el 57% estaba de acuerdo con la unión del espacio UNEM. O sea que ya el espacio genera algún tipo de resistencia por este tipo de situaciones. Tal vez alguien que sigue a Pino Solanas no esté de acuerdo con que o Wiener o cualquiera esté en el espacio o al contrario, ¿no? Entonces ya de por sí la sinergia pierde, hay una sinergia negativa en perfiles por ahí un poco diferentes. Entonces me parece que a veces uno hace mucho esfuerzo por diferenciarse para las primarias y después le resulta muy difícil converger para el resto de la elección. Me parece que tendría que haber un acuerdo previo de por lo menos que las peleas no sean tan notorias con temas tan centrales, ¿no? De mostrar un poco más de unión, independientemente de que tengan que competir en una interna. Porque además ustedes, me parece que el resultado de la interna ya a priori lo van a tener, ¿no? Un poco van a saber cómo queda el resultado de la interna solo con las encuestas, a priori fuera de la elección. Entonces me parece que el tema es ese, porque después si no genera mucha diferencia y entonces, bueno, ahí hay mucha fuga de votos hacia otros espacios. Hola. Sí. Sí, dos preguntitas. A ver. Una, ¿a qué cree usted que se debe, por ejemplo, que todos los que hacen encuestas coinciden en la alta votación que tiene Scioli? Nosotros sabemos que sencillamente es un fracaso en todo, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? Capaz que nos parece un poco a nosotros, ¿no? Ahora otra cosa más, ¿no ven ustedes una tendencia, especialmente de la juventud, una mínima así tendencia, a decir ya basta de PJ, no se lo hizo? La verdad, yo lamento, porque a veces dicen, no maten al mensajero. La verdad que no. A ver, nosotros en algún momento
tuvimos que dividir, por ejemplo, no podíamos hacer trabajo cualitativo mezclando grupos kirchneristas y grupos no kirchneristas. Es decir, la variable de segmentación era kirchneristas y no kirchneristas, porque llegaba un momento que se peleaban tanto que cuando uno trata de entender lógicas de pensamiento no podía entender nada, porque el otro se peleaba nada más que por contrarrestar el argumento del otro, ¿no? Eso aflojó un poco, yo diría, desde principios de este año. No está tan crítico como estaba el año pasado. Pero la verdad que hay mucha gente que es no kirchnerista y que sigue pensando que es muy difícil que un partido que no sea el peronismo pueda gobernar, y ve en Scioli un candidato que podría ser un candidato como de el nexo entre lo que se va y lo que se viene, o sea, un candidato moderado que puede terminar con algunas de las políticas de este gobierno. Ahí bueno, les pido que no se enojen conmigo, yo les cuento lo que dice la gente. Y lo ve, porque cuando uno quiere entender por qué, a ver, por supuesto que tiene gente que dice nunca se jugó por nada, no lo elegiría de ninguna manera, y por eso Massa lo pasa también en cantidad de votos, ¿no? Hoy. Pero también hay mucha gente que le valora la lealtad, valora que tiene mucha experiencia ejecutiva, que ha sido leal a los proyectos en los que ha estado, lo ve una persona moderada y lo ve como la persona capaz de terminar o continuar con algunas cosas que hay mucha gente que cree que el kirchnerismo ha hecho muy bien. Kirchneristas y no kirchneristas, ¿no? Y de alguna manera por eso se explica, independientemente si Scioli tiene un tema con el tema de su imagen, yo les decía, el atributo de imagen positiva o negativa es un constructo, ¿no? Que lleva en su interior cosas que no están, que no son iguales para todos. Algunos valoran más la lealtad, otros la imagen, lo lindo que es, o otros valoran, ¿no?, la trayectoria o la experiencia, depende qué. La verdad que Scioli ha mantenido su imagen. Yo creo que en el peor momento del gobierno, que fue la crisis del campo, independientemente de que Scioli cayó en su imagen, no cayó ni por casualidad lo que había caído en la gestión del gobierno nacional. Y de hecho, si hoy uno mira la aprobación de gestión de la provincia de Buenos Aires, él tiene más aprobación que desaprobación, y el gobierno nacional tiene 25 de aprobación contra 65 de desaprobación. O sea que la diferencia es muy, muy grande, ¿no? Y no sé si contesté las dos preguntas o te... No, la otra era que se parecería como que se ve... Ah, de los jóvenes. Sí. La verdad que no necesariamente, no necesariamente. Hay muchos jóvenes también que nacieron en la época del kirchnerismo y que no conocen otra cosa. Y también uno a veces, bueno, vive medio en un microclima de gente que piensa como uno o que cree que no, que todos... Y la verdad, hay gente, primero, nosotros nos encontramos con gente que vota a Néstor Kirchner, que no sabe que se murió, aunque tiene que parezca gente que vota a peronismo y que no tiene ni la menor idea, no puede nombrar quién es el candidato. Hay mucha gente que vota. A nosotros cuando nos dicen, pero porque nos exigen a veces hasta los decimales, ¿no?, las encuestas, y nosotros decimos, bueno, el insumo principal también es lo que la gente dice que va a hacer. Y cuando uno a veces hace boca de urna, la gente te dice, y yo noté una boleta que estaba ahí en la mesa de la derecha, que era medio celeste, o que era roja, o que era... y que había una foto de uno que está en la calle, no sé qué, el cartel, y no sabe quién es, ¿no? Entonces, no nos confundamos tampoco, no hay tanta gente que siga o que esté tan interiorizada. En la ciudad de Buenos Aires nosotros en un momento habíamos hecho un estudio y un 25% decidía el voto esa última semana, y de ese 25% la mitad lo decidía en el cuarto oscuro, ¿no? Con lo cual, fíjense que es Sí. Vos hablaste del espacio no peronista. Sí. Hablaste de que Massa está primero en la encuesta, picó en punta porque fue el cambio. Nosotros compartimos con Massa de que somos un espacio que representamos el cambio. El Frente Único, ¿no? También somos un espacio no peronista. Hablaste de que el 65% no le da importancia a la cuestión ideológica. Más, yo hace años vengo viendo encuestas donde solamente el 20% se identifica con algún partido político, mientras que el 80% se cree independiente, vota al mejor candidato. A nosotros, para captar el mismo voto que tenemos del independiente, nos conviene hacer
un frente no peronista, decir que esta es una opción no peronista para captar al voto independiente que puede ir para Massa o para nosotros, o nos conviene, yo veo con diferencia a algunos dirigentes nuestros que nos planteamos una cuestión ideológica como somos un frente de izquierda y ellos son la derecha. ¿Qué nos conviene a nosotros electoralmente? Puro pragmatismo, ¿no? Puro pragmatismo conviene. Yo creo que a la gente hoy no se identifica tampoco ni de izquierda ni de derecha. Y además creo que también el no peronismo hoy está tan identificado con la izquierda que decir que es un frente de izquierda tal vez no los pone en las antípodas del kirchnerismo, ¿no? Yo creo que la gente los identifica como un frente no peronista, por lo menos desde la percepción de la gente, ¿no? La cuestión ideológica no es una cuestión hoy que el común de la gente vea, ¿no? La verdad que no termina ni entendiendo a qué se debe esto. Mariel, es como una cosa que quedó como anacrónica, ¿no? Mariel, sí. Contigo lo hablamos en alguna otra oportunidad. ¿Cómo ponderás la cuestión de la corrupción? Vos lo tenés en cuarto lugar, esto parecería ser una constante. Sabés que soy consumidor de encuestas desde el 83 para adelante. Pero a mí me llama la atención que aquellos que tienen una imagen donde gana la negativa están más arriba de aquellos que tienen una imagen donde gana la positiva. Entonces me pregunto si la sociedad argentina está malufiando. A ver, en esto, bueno, el tema de la imagen positiva y de la imagen negativa también tiene que ver con que los dirigentes que son por ahí más moderados no tienen un núcleo de resistencia de gente que no los quiera, entonces no tienen imagen negativa. El caso de Viller, el caso de Scioli, donde no hay nadie que diga no lo quiero, por lo que significa el atributo imagen, ¿no? Entonces, ese tema, en cambio, por ejemplo, dirigentes como Macri, como Elisa Carrió, tienen gente que los quiere y gente que no los quiere. Entonces tienen un núcleo duro de resistencia y por eso incrementan su imagen negativa. No tiene tanto que ver con el caso de si ven a un dirigente más corrupto o menos corrupto. El caso de la corrupción, yo les decía, es un tema que la gente dice que le preocupa, pero también es un tema, cuando nosotros medimos en varias oportunidades el tema de los distintos candidatos y a quién cree que lo ven, bueno, más capacitado para llevar adelante la economía, para llevar adelante. Cuando preguntamos por la corrupción, no ven a ninguna. Es decir, la verdad que la gente parte del común denominador que si bien hay más corruptos y menos corruptos, prácticamente en todos los gobiernos hay corrupción y entonces vuelve a aparecer esa frase de estos son corruptos pero hacen y estos no roban pero no pueden hacer nada. Y como todos roban, porque tampoco lo pueden ver como una cosa de que esto no pase en ningún lugar, porque la gente también hace una autocrítica y dice si yo estuviera ahí también robaría. Y la verdad es que de alguna manera es como que se rompió la cadena moral. Uno veía con los saqueos, ¿no? Y la gente decía, ¿y por qué me van a decir a mí que no me robo un plasma si el vicepresidente se robó la máquina de hacer billetes? Entonces, desde ahí es un tema complicado, ¿no? El tema de la corrupción. Sí. Capaz que lo escucho. Lo mío falta haciendo una nota, hacemos una pregunta más y pasamos al panel. Una pregunta más. Sí, perdón. Me llamó la atención algo que dijiste cuando analizaste lo de Scioli. Dijiste que Scioli en los peores momentos mantiene una muy buena imagen. Cayó, por supuesto, en ese momento, pero no cayó el gobierno nacional ni de casualidad. Tú también manifestaste que tenía aún actualmente un buen índice en cuanto a su gestión. Dijiste que se mantenía. Ahora, muchos de los que están acá, por su experiencia y por su función, saben que en la provincia de Buenos Aires hay indicadores objetivos, tanto en salud, en educación, en obra pública, que dan realmente donde la gestión no es buena, es mala porque no hay ni siquiera gestión. Y son indicadores objetivos. Aún son indicadores por debajo de lo que puede tener el gobierno nacional en gestión. En cierto aspecto, lo que el gobierno nacional supera. Ahora, ¿cómo pesa más la imagen que la gestión?
No, lo que pasa es que lo que nosotros acá evaluamos no es la gestión, es la percepción que tiene la gente de la gestión. Entonces, hay veces que la gestión es muy buena y la gente la percibe mala y evidentemente es un tema de mala comunicación de esos gobiernos que gestionan bien y comunican mal. Y hay otros gobiernos que gestionan mal y comunican bien. Entonces, lo que nosotros evaluamos acá no son los indicadores concretos de gestión, es decir, cómo evolucionó la pobreza o no sé, los desagües, acá es lo que la gente percibe como, ¿sí? Entonces, hoy la gente evidentemente percibe que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está mejor gestionado que el gobierno nacional, independientemente de cómo sea en realidad, ¿no? Acá lo que la gente evalúa es la percepción. Sí. Bueno. La última pregunta. Mira, viendo toda la charla, Sí. veo que en realidad las encuestas, el que gana es el que no sabe y no contesta. ¿Cómo? El que no sabe y no contesta, el que está al final. Sí. Es el que gana hoy. Es claro, es así. Es lógico, falta un año y medio. Ahora, el tema es así. En la revista Economy de esta semana, Tal Phillips, no lo conozco, hace un análisis de la crisis de la democracia. Está emparentada en el hecho que vos dijiste que la gente vota por color y no sabe quién vota y por imagen, ¿no es cierto? Y este señor que hace un análisis de los últimos años, hace un análisis de las economías y las políticas de países donde no hay obligación de votar. O sea, nosotros tenemos obligación de votar, por eso no pasa lo que pasa. La gente va obligada a votar, perdón. Entonces, en ese estudio que hace, está en crisis la democracia. O sea, cada vez vota menos gente en los países donde realmente no se tiene obligación de votar. Bueno, por supuesto que ustedes saben que cada vez hay menos afiliación partidaria, que la gente vota personas, vota liderazgos, y eso es un común denominador. Ahora, muchas veces hay candidatos que uno dice, ¿y por qué estos candidatos no tienen más éxito electoral? Y capaz que si hubiera voto calificado tuvieran más éxito electoral, pero no hay voto calificado.